buenos días. A mí me corresponde el departamento del Guaviare y hoy les voy a hablar sobre la prehistoria, su historia precolombina, su historia de la colonización o de la colonia y de su historia contemporánea. Empezando con la prehistoria de este departamento, fue uno de los departamentos que se empezó a formar por varias agrupaciones de departamentos que actualmente existen. Este empezó siendo una provincia de Popayán, después pasó a ser a ser parte de la Gran Colombia en el departamento del Boyacá y después pasó a ser una agrupación de una constitución con Caquetá. Pues esto transcurrió a partir de 1821, 1830 y 1857. Pues durante estos años se conoce que empezó a formarse la prehistoria como tal de este departamento. La exacta fecha de fundación de esta fue el 4 de julio de 1991. No se le conoce a ningún fundador a partir de este, solo que en 1991 se creó la constitución de este departamento, pues por lo cual no se conoce un dato específico. Bueno, en la historia precolombina empezó a hacer pues desde 1920 porque pertenecían a varios grupos, habían variedad de grupos étnicos en los que existían. Pues en 1966 se conformó el primer grupo étnico como tal, en el cual actualmente es el municipio en el que se habituaron, en el municipio de Calamar. En 1910 pues se formó como tal el primer municipio de este departamento, en el cual fue Calamar, que actualmente limita con un borde del Meta. Pasando a la historia precolombina, voy a hablarles sobre la historia de la colonización o de su historia de la conquista. Principalmente pues ellos se basaron en los grupos étnicos y en las actividades que estos realizaban, como la agricultura, como la caza o como diferentes actividades cotidianas o domésticas que pues en estos existían. La colonización de la conquista pues también fue una de las formas en las que actualmente se conservan algunos grupos étnicos y conservan algunas de sus creencias o tradiciones. El caucho, la madera y las pieles de diferentes animales fueron las fuentes principales del comercio de este departamento y las cuales en su colonización se conocen que actualmente rigen todavía. También en la colonización se conoce que a partir de los intercambios que estos realizaban, estos grupos étnicos, también destacaron diferentes personajes importantes, como lo fue Cristina Moica, que fue uno de los personajes que más resaltó pues, en esta historia de la colonización, que fue una mujer que pertenecía a un grupo étnico de este. Bueno, y por último, la historia contemporánea consta de las diferentes costumbres que todavía se implementan en este departamento, puesto que ya en varios grupos étnicos se han presentado pues estos en esta sociedad. Cabe resaltar que en el siglo XVI, en la conquista del territorio del Guaviare, se caracterizó mucho por su forma de economía y porque actualmente y anteriormente el departamento del Guaviare era uno de los departamentos en los que más se presentaban cultivos ilícitos de la hoja de coca y pues se presentaban diferentes personajes como lo fueron los raspachines que realizaban un método de agricultura ilícita pues para esta. Por último, también las tierras eran muy importantes. Muchísimas gracias por esta breve historia y ya.